Hermano, estamos viendo cómo esas tribus fueron regresando, hermano. Esas tribus del sur fueron regresando a Jerusalén, guiados por Zorobabel. Estamos viendo al profeta Esdras, hermano, el libro del profeta Esdras. Estamos viendo cómo fue comenzando la construcción del templo. Vimos cómo se hizo ese censo de todos los utensilios del templo. Y dice la palabra que un año después de regresar las personas de Babilonia se comenzaron los cimientos para el templo. Y eso, hermano, es lo que quisiera yo que buscaras hoy, hermano, en Esdras 3, del 8 al 13. Y ahí nos va a decir cómo en ese segundo año, después de la llegada a la casa de Dios, a Jerusalén, con Zorobabel, se va a empezar a reconstruir ese templo, hermano, no sin las vicisitudes que iba a llevar. Entonces hoy, hermano, capítulo 3 de Esdras, la palabra de Dios dice así, y ahí en actitud de oración, hermano, para leer Esdras 3, ahí, hermano, escudriña las Escrituras, pide al Padre que te llene del Espíritu Santo por intercesión de María Santísima en el nombre de Jesús, para que tú y yo podamos entender las Escrituras, hermano. Esdras 3, del 8 en adelante, dice así: el año segundo después de la llegada a la casa de Dios, a Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, levitas y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra. Designaron a algunos levitas mayores de 20 años para dirigir las obras de la casa de Yahvé. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, y los hijos de Odavías, se pusieron juntos a dirigir a los que trabajaban en la obra de la casa de Dios. En cuanto los obreros pusieron los cimientos del santuario de Yahvé, se presentaron los sacerdotes revestidos de lino fino, con trompetas, y los levitas hijos de Asaf, con címbalos, para cantar a Yahvé los salmos de David, rey de Israel. Cantando y alabando daban gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor para Israel. Todo el pueblo lanzaba gritos con grandes clamores, alabando a Yahvé, porque se ponían los cimientos de la casa de Yahvé. Muchos de los sacerdotes, levitas y de los más ancianos, jefes de familia que habían conocido la casa primera, lloraban con grandes gemidos mientras se ponían los cimientos, pero otros lanzaban gritos de alegría, y el pueblo no podía distinguir entre los gritos de júbilo y el clamor de los llantos, porque gritaba con alegría y el ruido se escuchaba hasta lejos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, este es el momento para que tú y yo entremos en oración ahí, hermano, y contemplemos la grandeza y la pureza del corazón de nuestro Padre, que es bueno, que es maravilloso. Y ahí con esos israelitas, con esos judíos, hermano, con Zorobabel, con todos los sacerdotes, con los levitas, con todas esas personas, hermano, ahí, en ese segundo año a la llegada de la casa de Dios, ahí nosotros en oración, hermano, contemplemos esa grandeza de nuestro Padre. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor.
Y ahí trabajando, hermano, en esa obra de reconstruir la casa de Dios, al igual que esos israelitas, nosotros que formamos ese nuevo pueblo de Israel, reconstruyamos nuestra iglesia, hermano, porque en esta gran Babilonia van a haber muchas personas y muchos sacerdotes, mucha jerarquía en nuestra iglesia, que van a querer destruir ese templo. Y yo no sé, hermano, si tú vas a estar del lado de los que lloran o de los que alaban y gritan. Empecemos a poner los cimientos de ese santuario de nuestra iglesia que se está desmoronando cada día. Esa iglesia apóstata, hermano, que ya no cree en lo que creían los apóstoles, que se sigue desquebrajando, que se sigue dividiendo, donde hay persecución. Ahí, hermano, con los levitas de nuestros tiempos, toquemos las trompetas, toquemos los símbolos para cantar a Yahvé, esos salmos del rey David. Cantemos, hermano, cantemos, alabemos y demos gracias a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Porque nuestro Padre es bueno, porque es eterno su amor para con nosotros que somos su nuevo pueblo. Y así como todos lanzaban gritos con grandes clamores, alabemos a Yahvé porque se está reconstruyendo la iglesia con María Santísima en el cenáculo de su corazón. Ahí llenémonos del Espíritu Santo, hermano. Pidámosle al Padre que María Santísima nos vaya protegiendo en ese corazón inmaculado que es el cenáculo de su corazón, para que recibamos ese segundo Pentecostés y seamos llenos del Espíritu Santo y podamos llevar esa palabra a todos esos pueblos, para que evangelicemos la cultura de esos pueblos y empecemos a reconstruir ya nuestra iglesia, esa iglesia fiel, esa iglesia que está esperando a su Señor, que va a venir a juzgar a vivos y muertos, pero que esa iglesia fiel va a ser arrebatada en los aires. Y así como muchos de los sacerdotes y levitas y los ancianos que habían conocido la casa primera lloraban con grandes gemidos, otros lanzaban gritos de alegría, hermano, y nosotros delante del Señor, postrados ante su presencia, adoremos a ese Padre bueno porque es misericordioso, porque es compasivo, y reconstruyamos nuestra iglesia, hermano. Yo te invito hoy como el salmista, te invito como Esdras, a que adoremos a ese Padre bueno y nos formemos y nos llenemos del Espíritu Santo y empecemos a reconstruir esa iglesia fiel, esa iglesia católica, hermano, que tiene 2000 años, para que ingresemos al corazón inmaculado de María Santísima y ahí recibamos esa llenura del Espíritu Santo, recibamos esa gracia para que podamos ser llenos, para que nosotros podamos verdaderamente hacerle frente a ese ejército del mal en la gran Babilonia, con ese anticristo que quiere que nosotros lo adoremos a Él, pero nosotros vamos a adorar al Señor y le vamos a decir: ojalá, hermano, que tú lo adores con todo tu corazón y se lo digas y lo demuestres con los actos. Tu iglesia te necesita, hermano. Jesús está esperando por ti. Y con esos sentimientos, hermano, ahí con Zorobabel, con Esdras, reconstruyendo nuestra iglesia, hermano, como ellos lo hicieron hace casi 2500 años. Te empezarás a preguntar tú, hermano, cuánto tiempo tardó la construcción del templo de Salomón y cuánto tardó
este templo que está siendo reconstruido. Recuerda, hermano, que ese templo lo había hecho Salomón como unos 300, 400 años antes, allá por el año 900. ¿Cuánto crees tú, hermano, que duró el templo de Salomón y cuánto durará la reconstrucción de este templo? Y eso, hermano, es lo que vamos a seguir predicando. Yo quisiera, hermano, que no perdieras el hilo de estos audios y con María Santísima sigue meditando el rosario, sigue en actitud de oración, hermano. Hemos entrado ahora porque necesitamos la oración, necesitamos la meditación de las Escrituras, porque para alcanzar esa santidad necesitamos verdaderamente, hermano, ser personas orantes, personas que alaben, que bendigan, que den gracias, porque es de esa manera que nuestro Padre nos llena a nosotros de su palabra. Por eso, hermano, yo te invito hoy a que no pierdas esa actitud de oración y que te preguntaras, hermano, cuánto tiempo tardó el templo de Salomón en hacerse y cuánto tardó la reconstrucción de ese templo, y que te preguntaras si hubo algunas dificultades, si hubo adversarios, como los samaritanos, qué obstáculos tendrían, cómo ellos iban reconstruyendo el templo, pero no sin dificultades, hermano. Entonces, con Esdras, con Zorobabel, con María Santísima, sigamos meditando las Escrituras. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.